Buenas, bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Trading for Everyone, donde vamos a hablar sobre Barrick Gold, una acción que suelen pedir muchísimo en los comentarios, ya sea análisis técnico y demás. ¿Y por qué la elegí? Porque fue la que más comentarios tuvo en el video anterior, en el video de Disney. Si no lo viste, les dejo acá arriba los videos que ya analizamos: Disney, Coca-Cola, Facebook, Google, Mercado Libre y un montón de acciones que vamos a ir analizando en el futuro. Así que Barrick Gold ganó, seguida muy de cerca por Intel, que tuvo 38 comentarios cuando conté los votos. Y ahora les propongo que dejen un comentario de qué acción prefieren, si es Intel, Walmart, McDonald's o Visa. Así que alguna de todas esas cuatro la pueden dejar en los comentarios, o alguna otra, pero después voy a contar y en base a esas elegiremos la próxima acción para analizar en el próximo video. Como siempre hacemos acá una mezcla entre análisis fundamental y análisis técnico. Vamos a ir en detalle un poco qué es Barrick Gold, qué hay detrás de esa empresa, hay potencial, no hay potencial, etcétera. Como siempre les digo, es una opinión personal. Arrancamos. Y si alguno quiere usar alguno de los brokers que utilicen lo personal, les dejo abajo los links para que se creen y prueben las plataformas. Tienen que usar esos brokers, no, elijan el que más les sirva, esos o cualquier broker que haya por ahí. Vamos a arrancar. Bueno, Barrick Gold. Barrick Gold es una empresa asociada a los commodities o a las materias primas, principalmente el oro, pero también el cobre, que también lo vamos a ver. Acá vamos a ver, este es un mapa de algunas de las principales minas que tiene Barrick Gold en el mundo. Es una empresa canadiense, de origen canadiense, que tiene presencia mundial. Fíjense que está en Estados Unidos, arrancó por América del Norte, tiene mucha presencia acá en el complejo Nevada, cerca de la zona de California, una zona minera de oro, por así decirlo, con muchas minas por ahí. También se amplió Alaska, tiene algo por ahí, tiene presencia en América del Sur. Hay una mina en Argentina, Veladero, pero también hay un proyecto entre Chile y Argentina, Pascua Lama, hay un proyecto. Y acá lo tienen en colores, esto es lo que está operativo, el naranja, el azul son proyectos futuros. Y acá lo que es acá marrón, tienen algunas minas de cobre, por ejemplo acá en África, acá en esto creo que es Emiratos Árabes, y también tienen mucha presencia, como decimos, en África y también en Papúa Nueva Guinea, una mina acá en Australia, así que tiene una presencia bastante global en lo que refiere a extracción de minería, básicamente. Y como vemos, extrae tanto oro como cobre, así que está muy atada al mundo de los commodities. Después vamos a ver si eso es bueno o es malo. Vamos a arrancar un poco. Eso es para que tengan una idea de dónde estamos parados. Y estos son algunos números que saqué de la web de Barrick Gold, a la que pueden acceder ustedes. Y básicamente acá estos son los datos 2020, tanto para el oro como para el cobre. Y estos dos valores son los que les digo que se los tienen que tener en la mente. Este más que nada y este de por acá. ¿Por qué? Porque son valores, te dice que es el costo por onza de oro, y acá es el costo por que sería por libra de cobre. Entonces, ¿qué pasa? Un dato importante del mundo de las mineras es cuánto le cuesta a la minera extraer y vender, básicamente el costo de extracción y todos los costos asociados de ese materia prima. ¿Por qué? Porque obviamente el oro hoy más o menos está cotizando $1.700 aproximadamente, y el costo de extracción es más o menos ronda esta zona. Lo mismo pasa con el cobre. Bueno, lo mismo no. ¿Por qué? Porque esto lo que le cuesta más o menos es extraer cobre, pero el precio del cobre más o menos está en este precio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay un punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Si el precio del cobre cae por debajo de estos valores, la empresa ya no gana plata extrayendo. Lo mismo pasa con el oro. Entonces, cuanto más suba el oro, mejor, porque hay mayor diferencia entre este precio y el precio, por así decirlo, de venta. Pero en el cobre la situación es complicada. ¿Por qué? Porque el precio del cobre se destruyó, cayó muchísimo. Después los invito a que miren los gráficos, tanto del oro como del cobre, y está ahí casi por abajo del punto de equilibrio. El oro, la situación es distinta y en el último tiempo estuvo trepando bastante. Así que eso son dos valores a tener en cuenta. Acá tiene distintos tipos de costos y que le cuesta a la empresa producir, y después acá tienen la cantidad en millones y demás. Pero estos son valores a tener en cuenta en la cabeza, de decir, bueno, cuánto está el oro, cuánto le cuesta a esta minera o a cualquier minera extraerlo. Cuanto más barata sea la minera, cuanto más barato pueda extraer el mineral, mejor, porque mayor diferencia va a tener con el precio de venta y mayor
posibilidad de sobrevivir. ¿Por qué? Porque los commodities son mundos muy volátiles. Hoy están por allá arriba, mañana están por allá abajo. Entonces, si en la época donde la materia prima está muy baja, la minera no puede sobrevivir, no puede seguir operando, pero hay otra minera al lado o cercana que puede seguir extrayendo, o tiene minas con mejor, por así decirlo, costo por onza, va a poder sobrevivir y va a dejar el tendal de la minera que no pudo sobrevivir cuando las materias primas estaban bajas. Así que esos son algunos puntos a tener en cuenta cuando hablamos de este mundo cíclico que son las materias primas. Como siempre les digo, esto es una opinión personal, todo el análisis no esto es ni para que compren ni para que vendan Barrick Gold. Siempre tomen sus decisiones basadas en opiniones personales, en criterio personal. Escuchen a todos, miren a todos, pero no le crean a nadie. Contraten la información, verifiquen todo y hagan sus propias tomas de decisiones, o si no, contraten a un asesor específico para que les ayude en su portfolio personal. Así que vamos a arrancar con algunos datos. Esto es los números de Barrick Gold en el último tiempo. Fíjense que estaba en el terreno negativo, por así decirlo, en la zona roja en 2014, o sea, los earnings estaban por debajo de cero, y fíjense que trepó, cayó de nuevo, y acá desde 2019 al 2020 vemos una suba considerable en el earnings, que son las ganancias contables. Las ventas también venían cayendo, ingresos por ventas venían cayendo, y ya metió una subida importante de 2019 a la fecha, que estamos acá marzo-abril de 2020. Y este número que siempre seguimos, que es el free cash flow, que es el dinero que le queda a Barrick Gold después de hacer pago de todas sus obligaciones, por así decirlo, para que siga funcionando, vemos que también está incrementándose no tan fuerte o tan violento como los earnings o las ganancias contables, pero viene creciendo. Y los operating expenses, que es esta línea lila o violeta, más o menos se mantiene constante sin demasiados sobresaltos. Así que estos son los gastos operativos. Así que esos son un poco los números de la evolución de Barrick Gold en el tiempo. ¿Qué crecimiento significa esto en los últimos 5 años? El promedio es del 50% anual en el earnings, eso es el promedio de la suba de los crecimientos. El ROA es el retorno sobre los activos, vamos a ver ahí el grafiquito, pero básicamente siempre decimos que una empresa, si tiene un ROA por arriba de 5, se lo suele considerar una empresa con un buen retorno. Esto es retorno sobre los activos, una forma de medir el management o medir la posibilidad que tiene la empresa de generar plata, básicamente. Earnings, vemos acá lo que se explicaba, earnings y free cash flow, ya lo explicamos, y los dividendos son muy módicos, muy chiquitos, un ratio, o sea, un ratio de 0,76%, esto quiere decir cuánto te pagan anualmente en comparación con las ganancias, con el precio de la acción. Eso es, vamos, un poco el contexto donde está parada la empresa. ¿Qué anduvo pasando con el oro los últimos tiempos? Estuvo subiendo bastante, producto de incertidumbre, posibilidad de inflación en el mundo, etcétera, emisión monetaria. Si no viste el video, se los dejo acá arriba hablando sobre si el oro es una buena inversión o no en momentos de crisis. Está bueno que lo miren si no lo vieron. Y acuérdense, si no escucharon, de dejar un comentario de qué acción prefieren entre Visa, McDonald's, Walmart e Intel. Acá tenemos un poco la evolución de los presentación de balances en los últimos tiempos. Fíjense, la última vez que presentó balance fue el 6 de mayo, hace poquito, casi 10 días, 9 días atrás. Justo exactamente earnings per share, ganancia por acción, justo igual que el forecast o la estimación. El revenue o las ventas, ingresos por ventas, cayó ligeramente por debajo de la estimación, pero acá vemos el movimiento, que lo vimos en el gráfico, acá lo vemos en números, básicamente una presentación cada trimestre, cada 3 meses presenta balance y acá va trayendo los valores, sin demasiados sobresaltos versus el forecast. Y la próxima vez que presenta balance va a ser el 22 de julio para mostrar los resultados de junio de 2020, o sea, el segundo trimestre de 2020. ¿Qué más tenemos? Este es el indicador del ROA. Fíjense, el ROA de la empresa está aproximadamente en 10 y el ROA de la industria está aproximadamente en 7. Acuérdense que está bueno mirar los indicadores en comparación con la industria para ver cómo está performando en comparación con la competencia, con su propia competencia. Como vemos acá, está por encima de la competencia. Este es un buen dato para al menos este indicador en particular. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos para adelante. Esto es la deuda de corto y largo plazo. Siempre les digo que es importante monitorear qué situación tiene la deuda de una empresa, más en momentos donde quizá hay crisis, hay parate mundial y demás. La deuda es algo que te puede cambiar la jugada entre una empresa que sobrevive y una empresa que se funde cuando
cosas se complican, y más si hablamos de este tipo de empresas que son empresas cíclicas. Acuérdense que las empresas cíclicas no son lo mismo que cualquier otro tipo de empresas, hay que saber en qué momento del ciclo meterse y demás. Pero si comparamos los activos de largo plazo, tenemos 38.5 billones y tenemos acá un pasivo de largo plazo de 12.6, o sea que los activos de largo plazo cubren los pasivos de largo plazo, que serían, por así decirlo, las deudas, y los activos de corto plazo también cubren los pasivos de corto plazo. Así que en esa situación la deuda estaría bastante bien, con los activos puede cubrir todos los pasivos de corto plazo, pero no puede cubrir los pasivos de largo plazo, con lo cual sí, lo ideal sería que con los activos de corto plazo uno pueda cubrir tanto los pasivos de corto plazo como los pasivos de largo plazo. Así que está en una situación ahí bien intermedia. Vamos para adelante. ¿Qué más tenemos en relación a esto? Hablamos del PER. El PER es una medida muy simplista de una evaluación de una empresa. Tiene un PER, es algo, por así decirlo, demasiado simplista, pero es muy usado en el mundo para entender si una empresa, por así decirlo, está cara o barata en comparación con otras empresas. Vemos que el PER de la industria hoy en día ronda más o menos 14.5, de la industria, del mercado, todo el mercado en general está por acá, 14.5, 15 de PER. El PER de la industria está en 8.4 y el PER de Barrick Gold en particular está en casi 11. O sea que estamos acá, zona amarilla, estamos por arriba de la industria, pero por debajo del mercado. Entonces esto es para saber y tener un poco de idea dónde estamos parados versus todo el mercado en general y la industria en particular. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a avanzar un poquito. Dijimos, bueno, el crecimiento no lo esperado. ¿Qué expectativas hay? Acuérdense que el PER también mide las expectativas. ¿Qué está pagando el inversor promedio o qué está pagando el inversor cada vez que compra una empresa? Porque el PER básicamente es cuántos años tardás en recuperar esa inversión que haces basado en las ganancias que genera. Y fíjense que los analistas estiman que no va a haber crecimiento en el earnings, no va a haber crecimiento en las ganancias, incluso va a haber decrecimiento casi un 5% en el próximo año o 3 años. Con lo cual esto es bueno y es malo. Para los que les gustan empresas con mucha expectativa, esto no es bueno porque al menos la gente, los analistas no esperan que vaya a crecer bestialmente, como quizá haya muchas expectativas, que no sé, en Tesla o en Mercado Libre. Esto pasa todo lo contrario, pero también es una inversión un poco más conservadora, no estamos pagando demasiada expectativa. ¿Qué más tenemos? Vamos por acá, números, hablando de la expectativa, ¿qué se espera que pase en los próximos meses o años? Esto acá estamos parados acá a marzo, abril de 2020 y esperan que, como decíamos, que caiga el earnings, pero que el free cash flow siga manteniéndose en crecimiento constante. Así que por eso digo que a veces el free cash flow muestra una visión más general o más importante de la realidad de la empresa antes que el earnings. Y las ventas, ven acá que incrementan, pero después se planchan en los próximos años. Acuérdense que esto va a depender mucho de la productividad de cada mina, va a depender de si abren nuevos mercados, si encuentran nuevos yacimientos, etcétera, etcétera. Es un mundo muy de capital intensivo, por así decirlo. Obviamente suscríbanse, si llegaron hasta acá y no se suscribieron, no sé qué están esperando, que quedan ahí en suscribirse, no les cuesta nada. Activan la campanita que vamos a ir subiendo un montón de análisis basado en sus votos, por así decirlo. Así que, y obviamente compartan el canal con algún familiar, amigo que no sepa nada de la bolsa. Creo que los videos son lo más amigables posible, al menos trato de hacerlo así. Y obviamente dejen un like, un comentario, todo es bienvenido para que sigamos creciendo y llegamos al objetivo de los 100.000 para fin de año. Esta es la situación de cuánto está la cotización de la empresa. Más o menos está a $26 y cuál es el valor actual o el fair value usando un descuento flujo de fondo. ¿Cómo se puede calcular esto? Haciendo estimaciones. Obviamente esto está basado en estimaciones futuras de ganancias futuras traídas al día de hoy, que se usa una fórmula de descuento flujo de fondo. Esto es lo que vemos en el curso, entre otras cosas. Cómo calcular esto, cómo llegar a este valor y ver si una empresa está subvaluada o no está subvaluada, si hay posibilidad de subvaluación o inversión de valor en el largo plazo. Y vemos que el valor presente podría llegar a ser rondar en 31.61. Si lo comparamos con el precio actual, esto daría una potencial suba en comparación con el fair value de un 21% en dólares. Esto de nuevo, acuérdense que todo está basado en expectativas y en forecast. Si el forecast sale mal o la expectativa sale mal, el valor cambia y la evaluación también cambia. Esto es así, nadie tiene un número asegurado. ¿Y qué más? ¿Qué pasó con los dividendos? Para los que son amantes de los dividendos, fue la evolución de los dividendos en el último tiempo. Fíjense que no se caracteriza por tener dividendos constantes, incluso disminuyeron
los dividendos en el último tiempo, porque obviamente la empresa sufrió una caída bastante importante. Tiene lógica que si los earnings y las ganancias caigan, los dividendos también caigan. Así que para el que busca dividendos creo que no va a estar muy atraído, al menos por la historia del crecimiento de dividendos de los últimos años. ¿Qué más tenemos? Vamos para adelante. Acá llegamos al momento del análisis técnico. ¿Qué nos dice el análisis técnico de Barrick Gold? Si miramos muy simplista qué está pasando en velas semanales, esta es la cotización de Barrick Gold en Estados Unidos, vemos que el MACD es un indicador de largo plazo, seguidor de tendencia, está en compra y un precio está por arriba de la media móvil de 30, que se usa también como seguimiento de tendencia. Fíjense que estos dos indicadores indican tendencia alcista, ya tanto el MACD como la media móvil, pero acá les marqué algo importante, está a 19% de la media móvil. ¿Qué pasa cuando el mercado se aleja mucho de la media móvil? Se dice que los mercados suelen volver a la media, suelen volver al promedio. Salvo que pase algo específico, como pasó acá, por ejemplo, donde el mercado trepó violentamente. Acuérdense que esto depende mucho de la cotización de las materias primas. Si el oro vuela por las nubes, si se va a $3.000, probablemente Barrick Gold también trepe bastante, siguiendo el comportamiento del oro. Así que no solamente hay que analizar qué le pasa a Barrick Gold desde el punto de vista del análisis técnico, sino también habría que mirar qué le pasa al oro, analizando el precio del oro. Así que eso es un poco lo que está pasando desde el punto de vista del análisis técnico, al menos en mi opinión. ¿Qué más tenemos por aquí? Agregamos al final una nueva slide, díganme si les gusta o no, así lo mantenemos para el próximo. Aprovechen, si a uno le interesa aprender análisis técnico fundamental, arranca en junio, la única edición que vamos a dar en 2020 del curso de análisis fundamental y value investing, algo que no existe en otros lados. Creo que esta visión simple de entender desde cero, que no se necesita ningún conocimiento previo, no lo van a ver en ningún lado, así que pueden visitar la web que se las dejo acá arriba como link sugerido, donde está todo el temario de todas las cosas que vemos, tanto el mercado argentino, bolsas locales, Estados Unidos, Europa, incluso Asia. Y todo lo vemos con herramientas para entender y poder hacer estos análisis y mucho más, entender un balance, entender cómo generan plata la empresa, etcétera, etcétera. Y también pueden visitar, si a uno le interesa aprender análisis técnico, intradiarias, estrategias en opciones, que son otros cursos que dictamos en Trading for Everyone. Así que eso es un poco lo que está pasando. Ahora vamos a ver cuál podría ser peores escenarios para esta empresa. Bueno, problemas ambientales. Sabemos que las mineras no son muy queridas por el público. ¿Por qué? Porque suelen hacer bastantes destrozos naturales, incluso usan cianuro, si no recuerdo mal, para procesar la extracción y demás. Y esto genera un montón de críticas con razón de la población. No me gustaría estar cerca de una mina de extracción de estas cosas. Y ni hablar si se le rompe algún tubo, si se le rompe algo que contamina napas, que contamina, y esto puede tener juicios de los distintos países y demás. Esto es un tema importantísimo en la parte ambiental y cómo lo manejan. Cambios en leyes impositivas. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, los países donde operan, qué sé yo, un país de África, Chile o Argentina o Estados Unidos le dice, che, mirá, vos me estás sacando mis recursos, bueno, yo te estaba cobrando, no sé, 10% de impuestos, te lo subo a 20%. Y ahí, bueno, 10% más de impuesto que va a tener que hacer frente a la empresa o se va a tener que retirar del país. Entonces, obviamente hay contratos y demás, pero las leyes impositivas respecto a las minas son muy específicas de cada país. Y obviamente depende de los commodities, que es un mercado volátil, no es un mercado apto para cardíacos, como siempre digo, como el petróleo. Son mercados que suelen ser bastante inestables o bastante volátiles, que dependen de muchas variables de la economía. Entonces, si el oro sube, el cobre sube, probablemente el Barrick Gold va a estar más contento, van a subir los balances. Si el mercado se da vuelta y el oro vuelve a caer, o el cobre vuelve a caer, probablemente también lo veamos en la cotización. ¿Y qué más vemos? Al final agregamos esto, a ver si les gusta, un mapa de área, mostrando qué puntaje le ponemos, al menos como siempre les digo, mi opinión personal para esta acción. Si separamos en 6 variables distintas, uno es valor, qué posibilidad de subvaluación vemos o hay en la empresa, le ponemos un 4, 3, acá le ponemos, acá está la parte de 3, arrancamos por la T, en la T le pusimos un 4, ¿por qué un 4? ¿Por qué? Porque vemos tendencia alcista, al menos de mediano a largo plazo, pero vemos que está muy lejos de la media móvil, entonces meterse muy lejos de la media móvil puede ser un problema. ¿Por qué? Porque no podemos limitar el riesgo, puede caer mucho y nosotros nos quedamos ahí engrampados a la acción. Pero la tendencia alcista, al menos según algunos indicadores, está bastante fuerte.
La deuda, también le ponemos un 4. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo está en situación a la deuda? Esto sería de 1 a 5 o de 0 a 5. ¿Qué puntaje le ponemos? Un 4. ¿Por qué? Porque vemos que la situación de la deuda al menos cubre los pasivos de corto y largo plazo sin demasiados problemas. Y vemos, hay otro gráfico que muestra la evolución de la deuda total y viene bajando en los últimos años. Dividendos, un 1. ¿Por qué? Porque a los que les gustan los dividendos vemos que es muy bajo lo que pagan. La historia de los dividendos no fue constante, no fue creciente e incluso si lo comparamos con otras empresas pagan mucho menos dividendos que otras. Expectativa 0. ¿Por qué 0? Esto no quiere decir que la empresa no crezca, sino qué piensan los analistas que va a pasar con la empresa. No están proyectando que las ganancias van a crecer un 80% o que van a crecer un 20%. No, están diciendo que van a bajar incluso, así que por eso lo ponemos 0 de expectativa. Ganancias, vemos por ejemplo acá indicadores como el ROA y demás, cómo se fue moviendo en el tiempo earnings, que le ponemos un 4, y de valor le ponemos 3, que sería lo que dijimos, la posible subvaluación mirando descuento, flujo de fondos, PER y demás. Así que es un poco un resumen de lo que está pasando con la empresa, al menos en mi opinión. Cada uno haga su propio análisis, tome su propia decisión, si esto le parece una alternativa para comprar, si les parece que está muy cara y es mejor vender. Eso cada uno lo va a decidir en función de su propia interpretación de la información. Así que eso era el análisis, espero que les guste. Dejen un comentario si prefieren McDonald's, Visa, Walmart o Intel, que viene muy fuerte ahí. Mucha gente pidiendo por Intel. Más que nada, dejen un comentario, un like, todo es bienvenido. Síganos en las redes sociales, Instagram, Twitter, grupo de Facebook, ahí es gratis el grupo de Facebook. Hay más de 22.000 inversores que se ayudan todos los días. Y visiten la web si alguno quiere aprender a invertir. Como les digo, aprovechen el curso de análisis fundamental que hace 2 años que no los damos en vivo y probablemente se venga una nueva edición. Bueno, probablemente no, se va a venir una edición que arranca el 9 de junio. Así que están abiertas ahí las inscripciones y son cupos limitados. Así que los espero en un próximo video. Que tengan un buen día. Hasta luego.